buscamos en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 20. Si traemos su Biblia o en su teléfono, búsquelo. Vamos a leer Juan, capítulo 20. El tema de hoy se titula Paz a vosotros. Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29. Primero quiere pasar, David, ¿quieres leer tú? No, ok. ¿Lo tienen ya? Traje mis ojos extras hoy para verte mejor. Juan 20, 19 al 29 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la historia que vamos a revisar esta noche. Yo solamente les voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que me ayuden a contestarlas rápidamente. Esta vamos a ser rápida, la revisamos hace 2 semanas apenas. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos batallaban tanto creyendo que Jesús había resucitado a los muertos? Ya habían resucitado, ya habían escuchado noticias de que Jesús había resucitado, pero algunos todavía batallaban con esta idea. De hecho, se sorprendieron cuando lo vieron vivo ahí enfrente de ellos. ¿Por qué batallaban con esto? Yo pienso que es porque ellos no habían entendido bien la misión de Jesús, ni todo lo que Él les había dicho. Como que no entendían, no tenían mucha fe. Bien, gracias. No entendían. Pues no es tanto lo que no entendí, porque anduvo muchos años con él. Lo que pasa es que ellos se sorprendieron también como seres humanos, que a veces uno dice, se lo presenta cualquier cosa en el mismo instante, y a veces nosotros también lo hacemos igual. Yo me imagino que yo lo podía hacer igual, y leo la Biblia y leo el capítulo que así lo dice, pero en ese momento uno se espanta. No hay duda ninguna que uno se espanta en un momento, pero el conocimiento ellos lo tenían, porque Jesús ya se lo había advertido en muchas ocasiones, y ya se lo había dicho que delante de ellos que era necesario morir, pero que lo iban a ver de regreso. ¿Qué piensan ustedes? Gracias, hermano. ¿Qué piensan ustedes? Y no estaba en la lectura bíblica que hicimos ahorita, pero el Evangelio según San Lucas hablando de este mismo evento, dice que Jesús les empezó a hablar de las Escrituras, le habló de la ley de Moisés y de los Salmos. ¿Cómo compaginarían una cosa con nosotros? Los discípulos tienen duda de que Jesús está vivo, lo ven y se quedan asombrados, y Jesús les empieza a hablar
de los libros del Antiguo Testamento, ¿de qué tema le hablaba Jesús cuando les estaba hablando de estos, de la ley, de los profetas, de Salmos? ¿De qué tópico? Les habla, Jesús les dice, pero si aquí está escrito, lo tienen en sus Biblias. Y les empieza a hacer un recuento, hermano. Y ahí es donde, como que se les había, no sé si se les había olvidado a ellos, porque cuando el Señor Jesús comenzó a hablarles, entonces dice la lectura que ellos comenzaron a ver que era lo mismo que su maestro les decía, les hablaba de la misma forma que les hablaba Jesús, ¿no? Yo creo que dice el párrafo así. Sí, casi lo digo textual. Me llama mucho la atención que la Biblia dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Entonces les empieza a hablar del Mesías, de las profecías que estaban. Y Elena de White dice, los discípulos, escuchen esto, los discípulos empezaron a entender la naturaleza y extensión de su vida. Pastor. Yo creo que si ellos hubieran estado al día como fieles investigadores de la profecía, el cumplimiento profético de la llegada del Mesías, no habrían vivido este tipo de experiencias. Pero ellos no estaban informándose constantemente para comprobar cuándo sería la llegada de Él y de qué naturaleza sería el reino que Él establecería también. Eso es parte del problema de ellos. Gracias. Además de que Jesús les explica las Escrituras, ¿qué otra cosa importante hace Jesús en ese momento? Él presenta evidencias cuando le dice a Tomás, mira, extendió las manos, hay que tocar. Incluso pidió, no sé si en esta visita o en la anterior, pidió algo de comer, de los espíritus. Bueno, esta. No leí el capítulo, pero esa es una de las evidencias. Sí, le dieron, sí. Dice, ¿qué les pareció que menciona ahí algo acerca del Espíritu Santo? ¿Alguien captó ese mensajito ahí en la historia? A ver si lo encuentro aquí en... Sí, a ver, Meli. Sopló, no me acuerdo la palabra que dice en español. A ver si lo encuentro. Se lo leo. Adelante. Ok, les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Ahora bien, nota que les dice, recibí del Espíritu Santo. El impartimiento completo del Espíritu Santo no sucedió hasta el Pentecostés, ¿no? Pero aquí Jesús les da, no sé si ahora sí aplica, pastor, la expresión una porción del Espíritu Santo. Sería un derramamiento parcial, diríamos, del Espíritu Santo, porque la obra que ellos iban a iniciar con características más sobresalientes, con resultados más abundantes, sería a partir del Pentecostés. Pero si vamos a aceptar esto, y de verdad que esto sí es una prueba contundente, solo Dios puede conceder el Espíritu Santo. Entonces, y Él está dándoles el Espíritu Santo en ese momento. Hasta el Pentecostés, el Espíritu Santo trabajaba con ellos de afuera hacia adentro. Pero del Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo fue derramado plenamente en la persona, en ellos, y trabajó de adentro hacia afuera. Cierto, gracias. Fíjense qué interesante este párrafo que está ahí en la página 745, el segundo párrafo dice, mientras no lo recibiesen, hablando del Espíritu Santo, mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio a todos. Doctor, yo creo que para nosotros eso también es muy delicado,
porque la razón por la cual a veces no se ven resultados en la proclamación que hacemos de la Evangelio es que estamos predicando con seres humanos nada más, sin la presencia del Espíritu Santo, que es el que convierte el corazón. Estamos tentados a hacer eso, a trabajar con nuestras propias fuerzas. Sí. Y es que a veces no solamente eso, sino que se nos ha olvidado la misión. Así como a los discípulos se les olvidó de que el Señor Jesús les había dicho que el tercer día iba a resucitar. Muchas veces a nosotros se nos olvida la misión. Y entonces estamos sin hacer nada y seguimos de la misma forma y se nos olvida de que el asunto aquí de la iglesia, de lo que nosotros creemos es dar el mensaje. Escuchen gracias hermana, tercer párrafo en la página 745. Únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Si se dan cuenta, si nos detenemos a pensar un poquito en esta frase aquí, qué interesante que Elena de White encierra a la Trinidad en este evento. ¿Se dan cuenta? Dice, únicamente aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu Santo y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Ahora tengo una pregunta un poquito difícil, a ver si me ayudan a contestarla. El versículo, ¿qué versículo es? El versículo 23, ahí en Juan 20, si no lo han perdido en sus Biblias, dice, Jesús hablándoles dice, dice, a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y dije yo, pero ¿qué palabrita es esa remitiereis? Y no lo busqué en el diccionario, pero lo busqué en la versión en inglés, a ver qué decía, ya lo perdí. En esta versión dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien. Y aquí caemos en el asunto que era la acusación que le hicieron a Jesús. Solo Dios puede perdonar pecados. Y ahora Jesús le está diciendo a ellos, ustedes podrán perdonar pecados. ¿Cómo podemos conciliar esos dos pensamientos? Yo no me atrevo a decir nada hasta que vuelva a la casa y consulte comentarios. ¿Alguien? Quizá en esto podría basarse también el sistema religioso que dominará en los días finales de la historia del mundo para justificar su acción de ego, yo te absolvo en las misas cuando dicen en las conferencias cuando dicen yo te perdono los pecados. A lo mejor de ahí se basan para decir algo así. Elena de White explica esto un poquito y voy a tratar la mejor manera que yo pueda quizás de explicarlo. Si alguien me quiere corregir o ayudarme, es más que bienvenido. Cuando como hermanos en la iglesia, uno de nuestros amigos, hermanos en la iglesia falla, nuestra tarea, nuestro deber como amigos, como hermanos, cuando vemos a alguien que cae, ¿cuál es? Borrarlo. Ten misericordia. María que levantó la mano. No, retira la mano. Pastor. Bueno, sí, la iglesia tiene un sistema de orden
y disciplina, y aunque en algunos casos se llegue al punto de disciplinar a alguien, el propósito de esa disciplina no es destruir al individuo, sino restaurarlo, recuperarlo. Lo mismo que una familia se gobierna por medio de algunos métodos disciplinarios. ¿Ves? Entonces, cuando una persona, un padre disciplina a un hijo, no es porque no lo quiere, sino precisamente porque lo quiere. Entonces, ok, gracias, sí, hermana. Y aquí dice claro porque como iglesia debemos de, ¿cómo se llama? Remontar, de instruir. Y si es posible lo que estamos mencionando, restaurar a aquellos que caigan en pecado. No tenemos el derecho de juzgar a nadie porque no podemos sentarnos en la silla de Dios. Dice el Espíritu de Profecía que eso es, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Que ese lugar solamente le pertenece a Dios. Sin embargo, como iglesia tenemos que, ¿cómo se llama? Y el pastor mencionaba, ¿no? Hay orden, hay organización y hay que restaurar, exhortar. Y dice el Señor con toda paciencia y doctrina. Fielmente con los que hacen mal y amonestar a toda alma y continua. Es decir, que simplemente es ayudar, ¿verdad? Y cómo podemos restaurar, no alejarlo, sino que no criticar, no juzgar, sino que ayudar. ¿Cómo estoy leyendo en mi año bíblico libro de Hechos? Y vamos a ver si podemos poner un contexto, quizás en una cosa diferente, pero que me trae una manera de quizás ayudarnos a entenderlo. Y Jesús le dijo a los discípulos: cuando vayan a alguna ciudad, si los reciben, quédense, prediquen. Si alguien no los recibe o no los quiere, ¿qué hagan? Salgan los pies y sigan para allá. Que significaba ya no es responsabilidad de ustedes, hicieron lo que tenían que hacer. Exactamente. Nuestra responsabilidad como hermanos en la iglesia, y muchas veces fallamos en hacer esto, lamentablemente, cuando alguien en nuestra iglesia cae por un pecado enorme o pequeño, por un pecado público o privado, pero yo estoy enterado, mi responsabilidad, si yo sé de esto, es tratar de ayudar a esa persona. Directamente. Sí. Si yo tengo un hijo y yo veo que mi hijo batalla con algo, yo no vengo aquí y se lo cuento a ustedes, ¿no? ¿Qué hago yo con él? Yo trato de ayudar a mi hijo a resolver ese problema. De igual manera, cuando en la iglesia nuestros hermanos fallan, nuestra obligación para con ellos, lo que Dios desea que hagamos para con ellos, es tratar de restaurarlos. Y si en el esfuerzo de amor por restaurar a esta persona vuelve en sí y rectifica su camino, yo voy a estar contento por él. Y el cielo perdona su pecado. Dios perdona su pecado. Entonces, al hacer esta misión, esta persona es restaurada y el cielo o el Señor perdona este pecado. Yo creo que en ese contexto, lo que entiendo que Juan describe ahí es lo que pasa. Ahora, si usted habla con alguien y esa persona no tiene el deseo de cambiar y usted ha tratado su mejor, entonces si esa persona no quiere arrepentirse, no va a ser perdonado. No porque yo no lo pude convencer. Esa persona está rechazando el trabajo del Espíritu Santo y a veces nos usa y Él quiere usarnos a nosotros para alcanzar a personas. Entonces, si usted hace su trabajo de redarguir o de rescatar personas y el Espíritu Santo alcanza a esas personas, el cielo perdona a esas personas. Y esa es la misión que la iglesia tiene. Hay un lugar para la disciplina, y Elena Juan menciona algo ahí en el capítulo, y hay un lugar para la disciplina en la iglesia y debería de usarse, dice Elena Juan en ese mismo capítulo hablando a este respecto. Sí, quiero añadir, me encontré con una página en Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo cuál es,
Pero cuando el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Entonces la explicación que da Elena de White es de que cuando algún caso ocurre en la iglesia que requiere disciplina, esta debe aplicarse tan pronto como sea posible, para evitar que otros casos puedan acontecer. Siempre la gente está observando. Pues aquí se puede hacer de todo. A veces pensamos que la gente no lo sabe, pero a veces más gente de lo que creemos está enterada de lo que está pasando. Y eso me ocurrió a mí en mi ministerio. Pero yo me asombré de esta declaración de Elena de White, porque dice, la explicación que da ella era que Timoteo era muy blando y que Pablo le estaba recomendando que fuera firme en ese asunto para mantener el orden de la iglesia. Voy a conseguir el número de páginas, pero es hecho. Gracias. Doctor, Eva. ahorita estoy recordando un caso que mi esposo tuvo en una iglesia. Una persona cometió un pecado, era un pecado bien feo, de los que dice Corintios que ni los, a ver cómo es que dice Corintios, que ni los mundanos los hacen. Es un pecado bien feo. Y bueno, la persona fue disciplinada el día de que se disciplinó. La iglesia estaba en una reunión de negocios y la persona le dijo a mi esposo, pastor, yo quiero estar cuando me discipline. Y dijo, primero le quiero pedir perdón a la iglesia, porque yo hice un pecado que, o sea, que era una vergüenza, ¿verdad?, para la iglesia. Y le pido perdón a Dios, a la iglesia, y dijo, el día de hoy yo siento que se me quitó una carga de encima, porque mientras no me habían disciplinado yo sentía esa carga, pero ahora que yo se lo confieso a todos ustedes, o sea, ella ya se lo había confesado a Dios, pero se lo confieso a la iglesia y pido perdón y quiero redimirme. Entonces vino toda la iglesia y la abrazó, y la acogió y le dio cariño, y esta persona después se bautizó. Un tiempo después, ¿verdad?, prudencial, pero se bautizó. Y ahí está, todavía en la iglesia. O sea, dice que disciplinar es redimir. Y debería ser hecho con amor. Sí, con amor. La manera que lo describe usted, Sí. da paso a que pueda empezar el proceso de sanación Sí, también, ¿no? sí. Si no siempre está abierta y pero ya, ok, vamos a hablar esto, ¿qué pasó aquí? Vamos a tomar la medida y vamos a empezar ahora el proceso de sanación. Muchas veces hacemos más daño al no hacer nada. Y pensamos que estamos ayudando, hacemos más daño en lugar de ayudar a las personas. Fíjense que oí un sermón del pastor Bullón que decía que cuando algo así surge hay que disciplinarlo, porque a veces gente de afuera también está observando. Cuando no se hace nada, dicen, oh, miren esa iglesia, qué desorden que hay, alguien hace algo malo y no hacen nada, no disciplinan. Así que depende de cómo, porque también he visto casos que la iglesia rechaza a la persona y no debe ser así, porque dice que no hay justo ni a uno, que cualquiera podría caer en un pecado. Entonces nosotros no somos quien, como dijo la hermana Tamara, para juzgar, y no podemos nosotros rechazar al pecado, sino hay que redimir. Gracias. Hermana Tamara, gracias. Sí, hay aquellos párrafos que dicen llamar pecado por su nombre, declarar lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, de la violación. Dice, nosotros solamente como que nos hemos enfocado en pecados abiertos, así como adulterio, vamos a hacer claro que eso es lo que más nosotros vemos. Pero que en cuanto a la mentira, en cuanto al robo, en cuanto a la violación del sábado, y son cosas que realmente tenemos que ayudar a nuestros hermanos
más santo que otro. Todos somos pecadores. Pero, es decir, el punto es ayudarnos, redimirnos y que se encauce a cumplir los mandamientos del Señor. Ninguno somos perfectos, pero estamos en el proceso. Dice que el Espíritu Santo nos santifica cada día. Sí, primero, Mateo 18, el versículo 15 al 20 presenta el proceso correcto para aplicar la disciplina en la iglesia. Si lo seguimos, creo que estamos bien. Quiero añadir, a veces tenemos miedo cuando estamos integrando ese cuerpo que se llama junta de iglesia, al cual se llega por medio del voto general, ¿no? Una comisión previa, esa comisión trabaja, esa comisión reporta a la iglesia y la iglesia refrenda ese cuerpo que se llama junta de iglesia. Ninguno de los que integran la junta de la iglesia es perfecto, también son pecadores, pero no por eso van a tener miedo y decir, es que ¿quién es perfecto? No debemos juzgar a nadie. Esa es otra declaración que solemos hacer cuando se tiene un caso como este. Si hay parte de la actividad que puede decirse que es un juicio, de todas maneras el estar integrando ese grupo que se llama Junta de Iglesia y luego Iglesia en Pleno, nos pone en el compromiso de luchar primero con nuestro propio testimonio personal, que sea acorde a la voluntad de Dios, y luego ayudar a restaurar el orden que se ha quebrado a través de la situación que se está presentando. Si cumplimos con Mateo 18, si lo hacemos como hace el padre, por ejemplo, una vez tuve que decirle a mis dos hijos juntos, ¿por qué yo tengo que disciplinarlos? Yo los disciplinaba corporalmente. ¿Por qué tengo que hacer eso tan frecuentemente? ¿Ustedes creen que yo lo disfruto? Sufro tanto como ustedes cuando estoy haciendo eso. ¿Por qué me ponen en esta situación de serlo tan constantemente? Por favor, ayúdenme. Yo quiero ya parar esta situación. Estaba tratando de aplicar ya bien tarde lo que dice Elena de White. Nunca debiéramos castigar a nuestros hijos sin arrodillarnos a orar con ellos antes. Y cuando finalmente nos levantamos de orar, los dos dijeron, no, les pregunto, ¿qué creen que debo hacer ahora? Aplícanos el castigo, pero por favor no nos castigues. Y yo daba la misma cantidad que me daban a mí cuando yo era un niño también, 3 latigazos. Solo que en mi turno eran de cuero crudo de vaca, dolía bastante. Pero a partir de entonces le di gracias a Dios. ¿Por qué no hice esto antes? ¿Por qué no desnudé mi corazón con mis hijos antes? En otras palabras, lo que quiero decir es que la iglesia no disfruta disciplinar a nadie, es doloroso. Y si no sentimos dolor por la persona a la cual se está disciplinando, simplemente somos fariseos. Pero si de verdad nos duele lo que le está pasando a este hermano, si queremos restaurarlo, la iglesia necesita hacer eso. Quedan unos minutos, vamos a hablar rápidamente de Tomás. O sea, cuando Jesús se aparece la primera vez con los discípulos, Tomás no está. Los discípulos vieron a Jesús, estaban sorprendidos de lo que hablamos acerca de lo que les comentó Jesús acerca del Antiguo Testamento. Y luego cuando Tomás viene a la escena, ya Jesús no está, cuando se reúnen con él, cuando lo ven, le cuentan, y Tomás dice, no, ese no era Jesús. Hasta que yo no lo vea con mis propios ojos y ponga mi dedo en su costado, y meta mi dedo en las heridas de sus manos, no lo voy a creer. No es ese, no. ¿Por qué no creyó Tomás? ¿Por qué no creyó Tomás? Tenía razón para no creer, ¿o no? Después de todos los otros discípulos también habían dudado, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué otros
aspectos entran en escena con Tomás no creyendo. Elena de White habla acerca de esto. Muy interesante. Dice que Tomás Habla de los celos. Bueno. Celos y la incredulidad dominaste en su mente y corazón. Pero cuando habla de celos, no sé de qué celos hablan. ¿Por qué será que muchas veces, Pablo, es una tendencia humana a entender que nosotros somos diferentes, especiales, mejores que otros? Por ejemplo, si usted va a algún lugar, usted espera que a usted le den un trato preferencial. Si alguien lo trata bien, usted se siente. Si alguien no me saluda, entonces, ¿por qué no me saluda? Tomás no podía creer que Jesús se le hubiese presentado a los discípulos sin él estar presente. Es que estos no son más que yo. No puede ser que se haya presentado a ellos y a mí no. Por lo menos somos iguales. El pastor. Aquí encontré algo. Dice, hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos, excepto a él. Había sentimiento de envidia, orgullo herido. Y estaba resuelto, dice más adelante, a no creer. Estaba resuelto a no Decidido a no creer. En una semana dice que reflexionó. A veces escucho algún tópico espiritual o bíblico que es un poquito controversial y eso no es verdad, es de esta manera o es de aquella manera. Y cuando voy a leer la Biblia digo, Señor, mira, muéstrame a mí cuál es la verdadera respuesta. Que yo pueda descifrar esto que nadie ha podido descifrar. Pero Señor, perdóname porque aún pidiéndote sigo siendo egoísta. Quiero ser tratado de una manera especial. Entonces cuando leí esto, debo confesar que yo me identifiqué con Tomás en esa manera, porque muchas veces esperamos que se nos trate de una manera especial y creemos que por X o Z razón podamos ser diferentes o mejores, y no debería ser nuestra manera de pensar. Guiado por este sentimiento, Tomás escoge no creer. O sea, que no le importó, o no le dio oído, o no quiso por su celo, ¿verdad? El testimonio de sus hermanos que le estaban diciendo, si me acuerdo que dice la mujer, no quiso, no escuchó el testimonio de él. Y por eso fue que el Señor Jesús le dijo, esa parte. Pero déjenme antes de dar esa clavada, ese clavo final, permítame un segundito. Lo interesante es que también hace punto y me hizo pensar en los fariseos, porque Elena de White habla esto mismo de los fariseos en capítulos que hemos leído anteriormente. Inicialmente escogieron no creer, y al hacer esto fueron endureciendo más y más y más corazón, al punto que no es que ya escogían no creer, es que ya estaban totalmente cegados y se habían convencido a sí mismos de lo que habían escogido creer. Exactamente el caso de Faraón. Decidió no creer. ¿Quién es Dios? Era su pregunta. Así que en realidad cuando uno cierra su corazón a la verdad, es difícil que ésta se revele. Solo corazones humildes que están dispuestos a comenzar de cero. Por eso que Jesús escogió pecadores y no los sabios de la época. Ni siquiera los dirigentes oficiales de la iglesia de ese tiempo. Por eso es que en el tiempo del fin vamos a ver a muchos que no son tampoco educados en las grandes instituciones. O sea, laicos, como usted y como yo.
los que tenemos toda la vida de estar en la iglesia corremos peligro de ser hechos a un lado. Si no cumplimos la Debemos tener cuidado de mantenernos humildes y de estar escuchando la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu Santo, ser transformados por el amor de Jesús. Hermano Tamara, hermano, no me he olvidado. Y sabes que lo que pasa es que también con nuestro testimonio, eso es lo que va a dar ¿cómo decir? El sello a que otros vengan a nosotros. Porque si nosotros no testificamos realmente como vivimos que Cristo, el Santo Espíritu vive en la vida de Dios, entonces ahí estamos. O sea, el testimonio nuestro va a ser de mucho para otros. Hermano Juan, perdone. Yo pienso, hermano Pablo, de que Tomás no era perfecto. Era como nosotros, igual, pecadores también. Jesús los escogió de la peste. No habían, Jesús anduvo muchos años con ellos, les enseñó bastantes cosas, les avisó que iba a resultar, de todo les avisó él y aún dice que ellos no habían creído mucho. Pero no había mucho convencimiento para ellos, no estaban convencidos de que él era Jesús todavía, porque si él mismo los dejó y les dijo que era necesario verlos de nuevo. Y ¿sabes qué? Me gustó cuando resucitó, porque cuando él sopló de nuevo el Espíritu Santo, ahí donde le volvió a decir, acuérdense que yo les dije que al resucitar me iban a ver de nuevo y entonces les iba a recordar lo que iban a hacer más adelante. Porque yo me pongo a pensar ahí cuando los discípulos ya, él les dijo todas esas cosas, ahí empezaron el nuevo pacto con ellos. ¿Sabes por qué? Porque al principio no estaban consagrados, todavía no habían conocido a Jesús. Porque si lo hubieran conocido, como decimos aquí nosotros, ¿por qué dudaron? Ahí está. Entonces los pasa igual nosotros. Nosotros tenemos bastante conocimiento. Yo escuché aquí los hermanos decir, ¿por qué nosotros no hacemos la obra de Dios? ¿Será que nos falta el Espíritu Santo? ¿O qué nos falta? Obediencia. Aquí hablamos de la obediencia, somos humildes, hablamos de la humildad. Pero entonces, ¿qué nos falta? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, entonces, qué les he dicho a ustedes? Todavía no creen y les he dado el mensaje para que vayan. Les he dado el Espíritu Santo al comienzo y no quisieron. Ahora les vuelvo a recordar, les vuelvo a soplar el Espíritu Santo. Vayan ya. Y me esperan en Jerusalén. Y me voy al cielo. Y les mando el Consolador. Entonces ellos ya se hicieron creyentes. Pero ahora le dijo Jesús, yo quiero que seas de aquí en adelante, Tomás, cristiano, creyente, convencido de la palabra de Dios. Eso nos pide el Señor. Si nosotros estamos llenos de palabras acá, pero que entonces, ¿qué nos falta? Gracias, hermano. Déjenme cerrar con esto. Una semana después, Jesús se aparece a los discípulos. Ahora está Tomás con ellos. Y Jesús habla específicamente con Tomás. Y dice, ven Tomás, pon tu mano aquí. Lo interesante es que Jesús lidia con Tomás de la misma manera que lo hizo a lo largo de su vida con todas las otras personas que vinieron a él o con las que él tuvo encuentro, y de la misma manera que lidia con nosotros. Aunque la petición de Tomás era un poco irrazonable, estaba pidiendo demasiadas pruebas, quizás Jesús se las da por amor. El Señor nos alcanza donde estamos. Que podamos también aplicar ese mismo amor a nuestro prójimo cuando es momento de ayudarnos en dificultades. Cuando tenemos el amor de Jesús, eso es lo que podemos dar. Pero si no estamos conectados con la fuente, no podemos dar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para ver la palabra de Dios? Amante Padre, Señor, gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, que vino, nos dio un ejemplo de vida, Señor, murió por nosotros, resucitó glorioso y reina en esta. Esperamos ansiosos aquel día, Padre, cuando podamos ver tu rostro de Jesús cara a cara y vivir contigo por la eternidad. Mientras aún nos toca vivir aquí, Padre, ayúdanos a estar conectados contigo. Llénanos de tu Santo Espíritu, que podamos
podamos mantener nuestros ojos en Cristo, que tu amor fluya en nuestras vidas y se refleje en nuestra relación con